el biopoder de la universidad y de la academia sobre la sociedad que le da cobijo. Mirad, vaya por delante que sospecho que este vídeo va a ser un vídeo largo. Normalmente estos vídeos los hago del tirón, sin cortes, pero tengo la sensación de que este va a ser un vídeo largo, pues si ustedes quieren cortar. La pregunta que pretendo hacer y tratar de responder es sobre si la universidad y la academia está siendo responsable con la sociedad que le da cobijo. Y esta pregunta la hago precisamente desde este lado. Yo no pertenezco a la universidad, no pertenezco a la academia, mi currículum es muy cortito en términos de formación, pero sí pertenezco a la sociedad que da cobijo a esa universidad y a esa academia. Y la pregunta, que estoy convencido que en el entorno universitario se ha hecho 1000 veces, también tiene sentido que nos la hagamos en este lado. Todo el sentido, por lo menos para mí. Y que indaguemos desde este lado también sobre la respuesta a esa pregunta. ¿Está siendo la universidad y la academia responsable con la sociedad que le da cobijo? Y para ilustrar esta reflexión, voy a traer este libro. Mirad, este libro se titula ¿Está usted de broma, señor Feynman? Escrito precisamente por Richard Feynman. En su contraportada dice así: las investigaciones de Richard Feynman sobre la reformulación de la teoría cuántica para calcular las interacciones entre la radiación electromagnética y las partículas elementales le valieron el Premio Nobel de Física de 1965. Richard Feynman no es solo uno de los físicos teóricos más destacados del mundo, sino también una personalidad insólita y genial. En su biografía y en su obra se dan cita la curiosidad irrefrenable, el escepticismo empedernido, el sentido del humor, el gusto por la travesura, la más vasta cultura y el más penetrante ingenio. Bien, pues este libro, que yo os invito a leer, escrito por Richard Feynman, cuenta su experiencia como físico en el proyecto Manhattan. Si no sabéis lo que es el proyecto Manhattan, fue un proyecto secreto desarrollado por el gobierno estadounidense para fabricar las bombas atómicas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Richard Feynman, premio Nobel, este hombre de sentido del humor y de, vamos a decir, ingenio y curiosidad irrefrenable, participó conscientemente en la construcción de los artefactos que se llevaron en un segundo la vida de 250.000 personas cuando esas bombas fueron arrojadas sobre la población japonesa. Lo fascinante de este libro, del que os hablo, es que Richard Feynman cuenta su participación en el proyecto Manhattan sin un solo ápice de conciencia. Y él sabía lo que estaba haciendo. Y la pregunta que habría que hacerle a Richard Feynman es si era consciente y responsable de que todo su conocimiento, puesto en manos de una sociedad con una realidad bélica, una realidad patriarcal de dominación y de sometimiento de otras poblaciones, si el poner esa probablemente adecuada información y sobre todo razonables investigaciones en manos de la sociedad que habitaba, si él no era consciente que eso podría tener terribles consecuencias. Dicho esto,
y trasladando este ejemplo de un investigador universitario, un físico cuántico, que pone al servicio, o al menos que entrega a una sociedad que él debería conocer, una sociedad bélica, en tiempos de guerra además, su conocimiento. La pregunta sería si Richard Feynman estaba siendo responsable. Y si él era capaz de evaluar o medir el biopoder que tenía su conocimiento al servicio de esa sociedad. Este es un ejemplo de esta reflexión. ¿Y dónde me lo quiero llevar? Pues me gustaría que hiciéramos esta misma reflexión sobre la situación que probablemente se inició hace ya unas décadas en la universidad estadounidense. Cuando algunos autoras y autores, algunos académicas y académicos, probablemente interesados por el hilo conductor que había dejado cierto pensamiento, cierta corriente de pensamiento, vamos a llamarlo postmoderno, francés, desarrollaron toda una teoría académica sobre las bases de las identidades de género, del significado del sexo, del significado de las orientaciones sexuales. Todo un corriente discursivo que construyó un nuevo conocimiento, una nueva reflexión sobre estos elementos claves de lo humano. Y ahora, décadas después, igual que el conocimiento de Feynman llegó a manos de la sociedad que lo cobijaba, todo ese discursivo construido en una vocación de trascender o de avanzar desde lo moderno hacia lo posmoderno, cuestionando las estructuras normativas, ha llegado a nuestra sociedad. Y a la sociedad que ya tenía una estructura, esta sociedad que lo recibe ya tenía una estructura de poder patriarcal, de poder masculino sobre la otra mitad de la humanidad. ¿Y qué creéis que iba a ocurrir con todo ese discursivo académico? Pues que iba a ser recogido por este poder neoliberal y lo iba a poner a su servicio. Y ahora, cuando nos encontramos en el momento procesal social, ya no académico, en el que nos encontramos, donde las fuerzas políticas, las fuerzas económicas, las fuerzas de dominación han utilizado como excusa o como corriente esa nueva forma de resolver lo humano, pues ahora la sociedad, a pie de calle, tenemos las consecuencias. Y veréis lo que ocurre, que cuando desde aquí, desde el lado no universitario, cuestionamos las consecuencias de toda esa corriente de pensamiento implementada a través del poder, perpetuo poder liberal, patriarcal y masculino, cuando nos atrevemos a cuestionarlo, la academia nos dice que no somos eruditos, que no estamos capacitados para cuestionarlo, que no sabemos de lo que hablamos, que estamos confundidos, que estamos interpretando mal esos autores y esas autoras que estaban desarrollando en el espacio, vamos a llamar el espacio de hacer experimentos con gaseosa, toda una corriente de pensamiento muy interesante. Y nos cuestionan, porque no somos eruditos, porque tenemos formas no adecuadas a la hora de reflexionar, probablemente porque no hacemos grandes ensayos académicos con excelentes citas a este y otro autor, solamente porque hablamos desde el lado de la sociedad civil. Pero es una sociedad civil que padece las consecuencias de la academia, que padece
las consecuencias de que el resultado de la academia caiga en manos de una sociedad que conocemos bien, de unas estructuras de poder que conocemos bien, de unas fuerzas liberales, de opresión, patriarcales, de sometimiento de una mitad de la humanidad sobre la otra que nosotros sí conocemos bien. Y resulta que no estamos legitimados porque no pertenecemos a la academia para realizar la crítica. Desde la buena voluntad, invito a la reflexión, precisamente del lado académico, de los largos currículums, que los que apenas tenemos 2 líneas en el nuestro. Después tenemos que bregar con una realidad diaria de jóvenes que están leyendo a su manera lo que la academia les propone, de hombres y mujeres en la calle que están leyendo a su manera lo que la academia les propone, y sobre todo de poderes que la academia conoce, que utilizan el discursivo académico para seguir perpetuando los mecanismos de poder, los mecanismos de opresión de una mitad de la humanidad, la masculina, sobre la otra mitad, las mujeres. No sirve con desagregar diversidades para desarmar el poder ancestral. No sirve con grandes estudios académicos para desarmar el poder ancestral patriarcal. Seamos responsables. Porque sé que esta reflexión se la hacen muchos académicos. Permitidme que también se haga desde el lado civil. Justo Fernández López.